Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos, Darwin y compañeros? Lo que nosotros podemos hacer es esto. Digitamos, por ejemplo, Jupyter Project. Entonces acá vamos a tener Jupyter Project. En Jupyter Project, nosotros damos clic en Jupyter Project. ¿Qué es Jupyter Project? Jupyter Project es simplemente una interfaz en línea para ustedes programar en Jupyter, ¿cierto? Todo lo que yo voy a hacer, Darwin, lo voy a hacer en Jupyter, de acá para arriba. Vamos a ver también todos un curso que yo les voy a certificar en julio. Vamos a ver un curso en julio de computación científica con Python. Yo a ese curso le voy a colocar toda la carne en el asador, más de 1 kilo por día. Todo lo que yo conozco de Python lo voy a meter en ese curso. Pandas, diseño de páginas web, vamos a hacerlo todo, ¿cierto? Y lo vamos a hacer en Jupyter. Entonces es bueno que nosotros tengamos una alternativa para Jupyter. Listo. Muy bien. Entonces acá podemos ver claramente que yo he abierto un cuaderno de Jupyter que lo llamé Untitled 1.ipynb. NB significa notebook. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Entonces, y lo que vamos a hacer en Anaconda, que digamos se puede hacer en cualquiera de los dos entornos. Eh, a eso me quisiera referir yo. Entonces yo voy a cargar acá, yo voy a decir import numpy, ¿cierto? Y acá yo por ejemplo le puedo decir numpy.py. Entonces ya sabemos que quedó importado numpy. Si yo lo quiero importar de esta forma, numpy as np, entonces también lo puedo hacer, ¿cierto? Puedo decir np.py. O puedo decir, por ejemplo, np. Sign de quién? De, por ejemplo, np.py divided by 2, que debe ser 1. Entonces, bueno, muy bien. ¿Qué más vamos a importar? Vamos a importar import matplotlib as mpl, ¿cierto? Import matplotlib dot pyplot as plt, ¿cierto? Acá voy a colocar npl.rc params y acá le coloco math text.fontset equal to este. Entonces nosotros ya vemos que funciona Matplotlib. Vamos a ver si funciona PyPlot. Listo. Muy bien. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a graficar una serie de Fourier chiquita acá. Una pequeña serie de Fourier. Entonces voy a decir que yo tengo un parámetro t que es igual a np.linspace. Cierto que va entre menos 4 por pi, 4 por pi. Y le voy a cargar 1001 puntos. ¿Cierto? Muy bien. Voy a graficar primero y1 igual a np.seno de t, por ejemplo, ¿cierto? Premultiplicado lo voy a premultiplicar por el armónico, que recuerden que el armónico para una onda cuadrada es 4 sobre pi. ¿Sí? Muy bien. Voy a considerar 3 armónicos nomás, simplemente para hacer un ejemplo con Matplotlib, ver qué funciona, ¿cierto? Entonces esto sería 3 por pi, ¿cierto? Yo 3 por pi, seno de 3t. Obviamente acá estamos tomando omega 0 como si fuera 1. Listo. Acá tengo el quinto armónico, 4 sobre 5 pi, seno de 5t. Bueno, tomemos otro par de armónicos, por si las moscas, 7. Entonces esto es seno de 7, de 4 sobre 7 pi, seno de 7t, ¿cierto? 4 sobre 9 pi. Ustedes ya deben ver que 4 sobre 9 pi, eso es casi nada. Entonces digamos que la amplitud de este armónico es muy pequeña, las correcciones ya son muy pequeñas. Entonces acá voy a decir fig, cierto, coma, ax igual a plt.subplots
y voy a graficar con un tamaño fix size. Recuerden que estos son objetos, fig es un objeto, ¿cierto? De 18,9, ¿cierto? Ahí ya creé el objeto. Hasta ahora, Darwin, esta interfase, si tú no quieres instalar Jupyter Notebooks o Anaconda en el computador, no hay problema. Esta interfaz está funcionando fenómeno, ¿sí o no? Entonces, esta interfaz está funcionando muy bien. Entonces, em, ahora vamos a ver cómo funciona Matplotlib acá, ¿cierto? Entonces voy a graficar sobre axes, que son los ejes. La figura es el objeto y axes son los ejes que van sobre el objeto. Entonces, pues ax punto, a ver, ahí está David por ahí. ¿Sí está David o no está David? Sí. Y Mariana también. Sí. Bueno, Sí, señor. muy bien. Entonces, ax punto plot, vamos a graficar, entonces, por ejemplo, y1, ¿cierto? Entonces, t, y1, color, Darwin, un color, Rojo. red, muy bien, el color favorito mío. Y voy a decir line style, un line style que sea línea punteada, ¿cierto? Entonces ahí grafiqué. Para que se vea tipo paper, vayan aprendiendo una cosa. En los artículos, uno nunca deja espacios en una gráfica. Siempre comienza donde comienza la gráfica y termina donde termina. Entonces esto es ax.set xlim, ok. Y entonces le voy a dar acá entre menos 4pi y 4pi. Listo. Muy bien, entonces ya cortamos la gráfica. Estamos fenómeno. Y acá en esta misma gráfica lo que voy a hacer es que voy a graficar la suma de todos los armónicos. Y yo voy a considerar que la onda que yo tengo en rojo simplemente es una aproximación, ¿sí o no? Entonces sería más y1 más y3 más y5 más y7, ¿cierto? Sería el cuarto armónico más y9. La voy a graficar en azul para contradecir a Darwin y en una línea continua. Entonces observen que la línea roja es la aproximación de más bajo armónico para la onda cuadrada que yo tengo ahí. Muy bien, entonces, bueno, chicos, cómo está funcionando Matplotlib en esta interfaz en línea? Está funcionando muy bien, ¿sí o no? ¿Cómo funciona NumPy acá? Está funcionando de lujo. Habría que mirar en estas interfaces, por ejemplo, qué tal funcionan otras cosas, como por ejemplo la librería de computación científica de Python. ¿Cómo se llama esa librería? ¿Quién sabe? SciPy. SciPy, exactamente. Entonces habría que mirar cómo está funcionando SciPy. Digamos que eso sería todo. Bueno, muy bien. Entonces, por acá, yo puedo, por ejemplo, también guardar la figura fig.savefig y le puedo dar, por ejemplo, acá un nombre de test 1.pdf. Listo. Y ustedes pueden ver acá en el panel del lado izquierdo cómo quedó este test.pdf. Estas gráficas no se pixelan, son formato vectorial, ¿cierto? Nada que ver con ninguna otra plataforma. Es algo único. Bien, entonces voy a hacer ahora acá lo siguiente. Voy a escribir fig1, ax1. Entonces voy a hacer otra gráfica y esto va a ser plt.plots, ¿cierto? ¿De quién? Voy a graficar acá dos filas, tres columnas, fix size y le voy a dar un tamaño de 20,10. Entonces ya vemos que esta es una matriz de gráficas. ¿Cómo se grafican matrices de gráficas? Bueno, entonces voy a decir ax1, gráfico en fila 0, columna 0, ¿cierto? Punto plot de t, y1, ¿cierto? T, y1
coma color igual a red. Vamos a hacer lo mismo que hicimos ahora con Darwin. Line style igual a línea punteada. Y vamos a decirle ax1 de 0,0. Siempre ustedes tienen que especificar el objeto donde están haciendo la operación. Set xlim. Acá le damos menos 4 por pi, coma 4 por pi. Listo, entonces ahí quedó la primera gráfica. Muy bien. Voy a repetir esto para los otros ejes. Por ejemplo, para la fila 0, columna 1, voy a graficar solamente Y3. Esta sería la aproximación, la segunda aproximación, ¿cierto? Entonces esto es un segundo armónico. ¿Qué le falta a esto para que se me aproxime una onda cuadrada? Porque eso no se ve cuadrado ahí. ¿Qué faltó? Sin miedo al éxito, venga. ¿Qué faltó ahí, chiquillos? ¿Qué falta? Sería que sumar las otras Claro, funciones. claro, claro. Muy bien. Hay que sumar los otros armónicos. No hemos sumado los otros armónicos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, tenemos que sumar acá Y1 más Y3. Ahí sí queda algo como una onda cuadrada, pero obviamente hay que cambiarle el color para que la gráfica tenga buen contraste. Muy bien. Seguimos. Ok, entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a graficar sobre la fila 0, columna 2, y acá voy a graficar entonces la aproximación con tres armónicos. La voy a hacer en green, línea continua, pero acá voy a aprovechar para colocar line width igual a 2 o a 3. Listo. Esta ya es una línea un poco más gruesa, por si no le gustan las líneas un poco más gruesitas. Ahora voy a graficar, como ya llegué hasta la tercera columna, me toca comenzar con la fila 1, ¿cierto? Que sería la segunda fila. Acá grafico la aproximación con cuatro armónicos y le voy a dar purple, morado, y le voy a colocar line style. Yo no sé qué otro line style se puede. ¿Será que se puede línea punto? Déjenme yo reviso. Sí, se puede línea punto, pero grafiqué donde no era. Es en la fila 1, columna 0. Línea punto, pero eso se ve como muy feo, chicos, ¿cierto? Es mejor como línea punteada en moradito. Bueno, pero como ya aquí hay una oscilación, entonces es mejor sin línea punteada, es mejor línea continua, para que pueda coger bien la oscilación. Por ejemplo, ¿cómo se vería con un ancho de línea de 5? Se vería demasiado grueso, ¿sí o no? Un ancho de línea de 4, menos grueso, ahí vamos ensayando. Muy bien, ahora vamos a graficar todos los armónicos para Y1, Y2, bueno, etcétera. Listo. Acá lo voy a graficar en black y lo voy a graficar en ancho de línea 3.
Entonces, esta es la misma gráfica que teníamos acá, ¿cierto? Y como podemos ver, entonces, digamos, ahí hay digamos, hay un error de la aproximación, ¿cierto? Entonces, esta aproximación tiene un error, que sería, obviamente, restarle la onda cuadrada a la onda azul. Eso es digamos, eso es algo que ustedes pueden hacer después. Eso se calcula también con series de Fourier. Yo podría, como me quedó faltando un panel, ¿cierto? Espérame un segundo, insertar una celda abajo. Entonces vamos a colocar con 11. Muy bien. Y acá, entonces, en el último panel en el que vamos a graficar fila uno columna 2, o sea, la segunda fila y la tercera columna, entonces graficamos acá más de 11. Y le vamos a dar otro color. Vamos a escoger, por ejemplo, brown. Listo. Digamos que no se nota mucho la diferencia entre la negra y la café, ¿sí o no? Aquí están varias aproximaciones. Y nosotros podemos grabar, entonces esto sería fig 1.savefig. Podemos decir que esto es test 2. Me quedó mal. Esto es un punto. Yo le puse una coma. Y acá podemos ver que ya tenemos test 2. Lo podemos abrir. Y es una imagen que tiene, obviamente, unos aspectos de calidad impresionantes. Nosotros podemos formatear las imágenes, ¿cierto? Le podemos dar unos formatos a estas imágenes. Ok. Pero I'm not about to do that at the moment. Bueno, muy bien. Yo lo que les quería mostrar es que realmente esta vaina funciona. Esta vaina funciona eh, aquí en esta plataforma. Por si, por ejemplo, en el caso de Darwin, que Darwin quiere usar Visual y quisiera no instalar Jupyter, pues entonces no lo instala, sino que lo utiliza en línea. O una persona tiene muchos programas y el computador, no quiero instalar más, pues entonces lo utiliza de esta forma. ¿Listo? Entonces no hay problema. Pero cuando vayamos a hacer investigación, yo recomiendo que no corramos esto en línea a no ser de que tengamos un servidor, ¿cierto? Entonces, porque acá estamos compartiendo un servidor con no sé cuántos millones de habitantes de la Tierra que les gusta utilizar Python en línea, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vamos a mirar entonces cómo se trabaja con Anaconda. Entonces yo le digo, download Anaconda Distribution. Aquí está Free Download Anaconda. La mayoría de ustedes, interpreto yo que tienen Windows, entonces se van para descargar Windows, acá descargan. Y simplemente lo que ustedes tienen que hacer es esperar, darle doble clic y cuando le dan doble clic, les debe de aparecer acá Anaconda 3 de 64 bits. ¿Qué aparece? El navegador de Anaconda. Yo lo voy a abrir, por ejemplo. Voy a abrir el navegador de Anaconda a ver qué sale. Se está inicializando. Está cargando las aplicaciones, cargando contenido. Y acá entonces tenemos nosotros básicamente que una forma de explorar Anaconda.
Tiene, por ejemplo, IPy, esto es una consola para programar en Python. Tiene Spider, que es un entorno de desarrollo. Tiene PyCharm Professional, ¿cierto? No está instalado porque esto hay que pagarlo. Tiene RStudio, ¿cierto? Tiene Jupyter Notebook, tiene el Jupyter Lab también. Tiene Datalore, IBM Watson Studio Cloud. Bueno, acá hay, digamos, varias cositas, ¿cierto? Muy bien, en ambientes, ¿qué ambientes hay acá? Bueno, entonces acá les muestro. Learning, acá hay algunos tutoriales, ¿cierto? Tutoriales de Python, documentación de Spider. Entonces, esto es el Anaconda Navigator, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos a ir, entonces, ¿qué otras vainas tiene Anaconda? Tiene Jupyter Notebook y tiene Spider. Entonces, Spider, si yo le doy clic en Spider de nuevo, ¿qué es Spider? Entonces, Spider es un entorno de desarrollo. Es el entorno de desarrollo donde nosotros trabajamos Python. Darwin, ahora, antes de que llegara David, se nos emberracó porque no íbamos a trabajar en Visual Studio, ¿cierto? Entonces, eh, para que quede claro, entonces pueden trabajar en cualquier cosa. Cualquier cosa desde que compile Python. Es que puedo trabajar en MATLAB, pues no, porque MATLAB no compila Python, ¿cierto? Entonces, pero cualquier cosa que compile Python. Entonces, si estuviera acá un profesor conocido mío, me diría, ¿puedo trabajar en Excel? No, listo. Entonces, bueno, muy bien. Entonces, en esta consola que yo tengo acá, bueno, acá es donde, acá ustedes pueden tener un editor para compilar, ¿cierto? Entonces, Pedro Luis y yo hemos trabajado, por ejemplo, este código de acá, ¿cierto? Que es el código para el dímero de espines, ¿sí o no? El dímero con una molécula de 2 niveles. Para Darwin, Pedro, habría que corregir esto para una molécula de 6 niveles. Después te explico cuál es la tarea. Darwin, hazme un favor. Pausa la grabación mientras voy por el cargador. Muy bien. Entonces yo puedo hacer en esta consola, digamos, acá, lo que yo puedo hacer es, digamos, agregar otro archivo. Entonces yo puedo colocar acá un archivo, ¿cierto? Entonces yo puedo decir acá, por ejemplo, import numpy as np, ¿cierto? Acá puedo decir import matplotlib as npl. Import matplotlib .pyplot as plt. npl.rcparams, ¿cierto? Ahí está. Entonces puedo colocar acá mathText.fontset. Joder. Ah, listo. Muy bien, entonces acá es TIX. Acá puedo decir, por ejemplo, estoy escribiendo en un editor, chicos. Esto es un editor, no es la consola. Esto es un editor. Acá podría decir que, por ejemplo, T es igual a lo que dice ahora a mp.linspace, ¿cierto? Entre -4 por pi y 4 por pi. Acá me aparecen, digamos, opciones. Muy bien. Acá, entonces yo puedo decir, por ejemplo, que y1 es igual a 4 dividido pi. Ese es un factor importante que multiplica a np.seno de t. Y acá yo digo fig, ax igual a plt.subplots
Y acá le digo que fix size. Ustedes pueden dejar el fix size vacío también, ¿cierto? Entonces esa es otra opción. 15,8. Y acá le digo que ax.plot dt, y1, color equal to red, line style equal to. Entonces ax.set xlim. Muy bien. Y acá le coloco entre -4 por pi y 4 por pi. Listo. Lo guardo. Acá tengo una carpeta, guardémoslo ahí. Vamos mientras tanto. Entonces esto podría ser, por ejemplo, test1.py. Lo que yo voy a hacer es que voy a demostrar que yo puedo ejecutar línea por línea de las que yo tengo acá para ensayarlas en la consola. Entonces esa es la primera línea. Voy a revisar que realmente la consola esté funcionando. Hay que revisar si la consola funciona o no funciona. ¿Sí? Por ejemplo, np.py funciona perfectamente. np.seno, por ejemplo, de np.video2. Está funcionando bien. ¿Sí? Aquí entonces puedo ejecutar estos comandos en esta línea de acá. Muy bien, vamos a ver acá. Esta es una variable t. Aquí tengo un explorador de variables en Spider. Aquí tengo que t es un flotante, ¿cierto? Y estos son los valores de ese flotante. Voy a ejecutar y. Aquí apareció y, un arreglo flotante de 64 bits. ¿Cierto? Muy bien. Ah, bueno, el linspace, ¿cuál es el problema acá? Que yo no le coloqué el número de puntos. Entonces me cogió por defecto 50 puntos. Entonces hay que volverlo a hacer y ustedes se van a dar cuenta que la dimensión donde dice size va a cambiar, ¿cierto? Ya es 1001. Es un arreglo de 1001 elementos. Lo mismo y1. Hay que volver a definir y1 porque depende de t, ¿cierto? Ahora voy a crear la figura. Acá hay un plot donde dice plot, ¿cierto? Hay un plot ahí. Aquí en la línea 10, bueno, por alguna razón que no entiendo, no aparece el plot. Apareció la figura, pero no el plot. Ya voy a revisar. Pero no está sacando ningún error. Archivos, explorador de variables, figura, hay una figura, hay unos ejes, pero acá no aparece. Voy a remover esa gráfica y entonces lo voy a hacer así. En una sola línea voy a ejecutar esto. Ahora sí aparece. Vamos a ver, por ejemplo, si yo quisiera hacer esto.
Acá, esto dividido 3, dividido 5, dividido 7, muy bien. Y acá, entonces esto sería ax 1, también ax 1. Estamos ensayando el entorno de desarrollo. Acá no estamos programando, no estamos haciendo nada. Simplemente estamos ensayando el entorno de desarrollo porque es algo con lo que vamos a trabajar en los cursos que vienen y que vamos a trabajar dentro del semillero también. Lo que voy a hacer es que voy a ejecutar estos tres comandos en una sola línea. Ah, me faltó cambiarle la frecuencia. Ve qué tan avispado Juan David, ¿no? Entonces hay que volver a ejecutar estos en la consola. Una vez ejecutados, pues ahora ya cambia el plot, ¿cierto? Y nos podemos mover entre las gráficas que tengamos con esta flechita. Tengo tanta pereza que me podría quedar acá toda la noche dándole esta flechita así. A ver si esto me va a quedar dormido. Muy bien. Entonces vamos a mirar una cosa. Vamos a darle acá clear. Listo. Y vamos a ejecutar esto. Ah, bueno, lo puedo ejecutar así. Entonces, a ver, vamos a correr de acá. Esperen un segundo, voy a eliminar estas gráficas. Muy bien, vamos a volver a correr. Corramos el código. Y como ustedes pueden ver, aparecen las gráficas de una vez en plot. Listo. Bueno, perfecto. Entonces, este es el entorno que llamamos Spider. Ahora nos vamos a ir para Jupyter. Es el favorito de chicos y grandes, ¿cierto? Anaconda 64-bit, Jupyter Notebook. Esto ya no es en línea, lo estoy utilizando dentro del computador. Me voy para documentos, grupo de investigación en teoría cuántica de campos, y acá le voy a dar Python 3. Entonces acá me va a abrir un terminal de Python 3 y acá podemos comenzar a trabajar. Muy bien. Entonces lo primero que yo voy a hacer es que voy a importar import numpy as np, import matplotlib as npl, import matplotlib dot pyplot as plt, npl.rc params
Listo. Muy bien. Y acá le coloco mathText.FontSet. Lo que vamos a hacer, el ejercicio que vamos a hacer en la clase de hoy es que vamos a graficar algunas estructuras de bandas, ¿cierto? Vamos a graficar algunas estructuras de bandas importantes, para lo cual, escúchenme bien, para lo cual lo que yo les voy a pedir es que cada uno de ustedes pegue su resultado, les van a pegar su resultado en, van a pegar su resultado en el grupo. Entonces yo quiero que ustedes graben las imágenes y van a compartir para saber que cada uno está trabajando. ¿Listo? Yo puedo ejecutar todos estos comandos en esta sola celda, ¿cierto? Muy bien. Entonces acá lo que vamos a hacer, vamos a repetir el trabajo que acabamos de hacer ahora en Jupyter, pero ¿en cuál Jupyter? En el Jupyter en línea, el favorito de Darwin. Listo. Pero el visual no trabaja Jupyter en línea. Ah, tienes razón. Eso se trabaja como una extensión. Sí, pero algún día, como no quieres instalar Anaconda, algún día Jupyter en línea será tu favorito. A ver, entonces acá tengo menos 4 por pi, 4 por pi, 1501 puntos, ¿cierto? Entonces, y tengo acá, por ejemplo, y1 igual a 4 dividido pi por el seno de t. Realmente sería 3 por pi, seno de 3t. Voy a tomar una licencia artística acá de colocar otros armónicos. Obviamente, si uno quiere ser más práctico en esta vaina, pues tendría que hacer un for, ¿no? Pero digamos que esa no es la idea, sino que la idea es simplemente explorar. Ya estos son armónicos muy pequeños, o sea, esto vale huevo y medio, ¿sí o no? Pero igual vamos a mirar qué pasa con huevo y medio y todo. Pues ya he creado todas estas funciones, a ver qué sucede. Ah, se me olvidó cerrar el maldito paréntesis. Listo. Muy bien, ahora graficamos. Entonces decimos fig, comax igual a
plt.subplots. Muy bien. Le damos acá dos filas, tres columnas, coma fixed size. Recuerden que fixed size tiene un tamaño por defecto, entonces no hay que ponerlo. Tenemos un tamaño de figura. Y acá le decimos ax.ax de 0,0 punto plot de t, y1, color equal to red, line style equal to. Y obviamente tenemos que fijar los ejes, entonces decimos ax de 0,0 punto set xlim. Listo. Y acá, entonces vamos a decirle eh, entre -4 pi, bueno, yo tengo esto por acá arriba, lo podemos copiar. Entre -4 pi, 4 pi. Ok, entonces ahora vamos a mirar. Muy bien. Aquí ya le sumamos Y3. Cambiamos de color a blue. Esto sería línea continua. Acá sería fila 0, columna 2. Le sumamos Y5. Le vamos a colocar acá orange, que no lo hemos utilizado. Línea continua, pero line width igual a 3. Bien. Y la idea es que nosotros podamos apreciar cómo cada vez la aproximación va tendiendo a una onda cuadrada. Listo. Entonces más Y7. Esto sería fila 1, columna 0. El color sería green. Por ejemplo, un line width de 4. Acá ya se ven más oscilaciones. Obviamente acá, digamos, nosotros estaríamos hablando de unas oscilaciones un poco más pequeñas, ¿no? Pero más oscilaciones, pero un poco más pequeñas. Muy bien. Vamos para la fila 1, columna 1. Le voy a sumar acá Y9. En brown. Más oscilaciones. Y por último, fila 1, columna 2. Más Y11, más Y13, más Y15. Vamos a meterlas todas ahí. Esta la graficamos en black. Bueno, esta vaina está como un poco rara. Acá hay algo que nos falló claramente. Vamos a ver qué fue. Pues esto es 11. Ahora sí. Observen que en la medida que nosotros utilizamos más armónicos, nuestra aproximación tiende a una onda cuadrada. ¿Listo?
Bueno, muy bien. Hasta el momento hay alguna pregunta, chicos. No, Juan. No, Juan, Bueno, entonces, algo que nosotros quisiéramos hacer, por ejemplo, si tuviéramos más de una gráfica, sería que sería colocar labels y hacer leyendas. Entonces, por ejemplo, digamos, esa podría ser una posibilidad. Otra posibilidad, ¿quién más se le puede hacer una gráfica? ¿Ustedes qué creen? No, pues un montón de cosas. ¿Tú qué le Ah, harías a la gráfica, Pedro Luis? se le puede configurar la escala de los ejes, el label de cada eje. Se le puede poner un título, se le puede poner un label a como tal la línea que estoy graficando. Sí. En el caso de que sea ¿cómo se dice? Un contour map, le puedes poner una barra de color. Bueno, Bueno, pero digamos que el contour map es un poco diferente. ¿Por qué, Pedro? ¿Qué consideramos nosotros en el contour map? ¿cómo Juan? No entendí. ¿Qué consideramos nosotros en el contour map? Consideramos como una perspectiva de eh, una gráfica tridimensional, viéndola desde, ¿cómo decirlo? Desde arriba. Ok, sí, digamos, pero eso no es una gráfica en dos dimensiones en todo caso, Ah, sí. ¿cierto? Digamos, en todo caso, como no es una gráfica en dos dimensiones, entonces, digamos que ahí estamos jugando como con otras reglas, pues, ¿no? Sí, pues el resultado lo ves en dos dimensiones, pero los parámetros tienes que darlos como en matrices, más que en vectores, así como estás viendo aquí. Ah, no, yo digo esta gráfica que yo tengo acá, esta que yo tengo. Entonces, esta que yo tengo acá, entonces lo que yo voy a hacer, bueno, nosotros le podemos, primero que todo, podemos comenzar a colocarle labels, como había dicho Pedro Luis. Profe, también se le podrían cambiar, por ejemplo, los valores de los ejes por lo que es eh, 4pi y eso. Exactamente, eso ya lo hicimos, David, ¿sí o no? En otra sesión. Sí, señor. Lo hicimos principalmente, lo hicimos en nuestro caso particular de, de la estructura de bandas, ¿cierto? Pero pues igual también lo podemos hacer acá. Lo primero que yo voy a hacer es que yo quiero colocarle una leyenda, ¿cierto? ¿Cuándo es importante colocarle una leyenda a las vainas? Entonces vamos a ver. Una leyenda se coloca cuando yo quiero diferenciar gráficas. Entonces, por ejemplo, supongan que acá en esta última gráfica, yo quiero ver cómo se comporta la primera aproximación comparada con la aproximación de esos 2, 4, 6, 8 armónicos que hay ahí. Voy a colocar entonces red para que quede graficada como la primera aproximación, línea punteada. Y dejémoslo en 3. Listo. Entonces observen que ahí yo estoy comparando aproximaciones, ¿cierto? Un seno de determinada amplitud aproxima una onda cuadrada, ¿sí o no? Y podemos hallar el error de esa aproximación. Es más, lo podemos hacer así, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que, primero de todo, qué es lo que se puede hacer? Bueno, lo primero que se puede hacer es que nosotros podemos etiquetar, y de hecho lo vamos a hacer, nosotros le podemos colocar un label al plot, ¿cierto? Entonces, este plot de acá, yo puedo decir que esto es label. ¿Qué label le voy a poner? Yo que le voy a poner el siguiente label. A ver.
Para que salga en látex, yo le puedo poner acá que esto es, em, vamos a ver, la suma desde m igual a 1 hasta quién, hasta 15 de, yo creo que todo esto no nos va a caber, pero voy a intentar. 4 sobre pi o sobre m pi, bueno, realmente sería sobre 2m más 1 pi, ¿cierto? Porque es impar. ¿Por quién? Por el seno de 2m más 1 omega sub 0t. Listo. Y le voy a colocar un label a esta otra gráfica. Esto simplemente es 4 sobre pi por el seno de omega sub 0t. Muy bien, entonces ahora, una vez ya nosotros tenemos los labels, pues yo le puedo decir, por ejemplo, ax.legend. Ax de 1,2.legend. Ah, creo que sí, creo que esta queda muy larga. Bueno, mm, digamos que acá sería un poco difícil ver la leyenda. Nosotros lo que podemos hacer con la leyenda es que se la podemos colocar arriba diciéndole locación. A ver, no, pero igual no me funciona. Bueno, pero ahí estaría tapando la gráfica, pues, ¿cierto? La gráfica tendría que ser un poco más grande. O uno, por ejemplo, en esta gráfica tendría que hacer esto. Tendría que ser ax de 1,2 punto set y lim, ¿cierto? Entre -2 y 2. Bueno, igual queda como, aquí está quedando como muy berraco colocar la leyenda. Aquí queda como en la mitad de la gráfica y como maluco, ¿sí o no? Ah,
Bueno, ahí queda como mejor. Lo que pasa es que me saca del límite, digamos, los límites no me permiten colocar acá los armónicos. Queda muy grande. A ver. A sub M cabe, vamos a ver, seno. Seno de 2m más 1 omega sub 0t. Sí, como algo así. Pero igual se sale de la gráfica. O sea, para poder hacer esto, esto tendría que ser una gráfica nueva, ¿cierto? Y eso tampoco tiene ningún problema. O sea, lo que yo puedo hacer es hacer esto. Copio acá, pego acá, listo. Me vengo para acá, a ver. Ah, ya sé. Muy bien, entonces ahí digamos la leyenda. Es una gráfica que ya va a quedar con leyenda. Eh, 3 - 2, 1.25. Y este de acá, este A, se le puede cambiar por A sub 2m más 1 para que se note que son impares. Listo. Muy bien. Y en esta de arriba, pues le quitamos la leyenda para que no interfiera tanto. Faltó guardar la gráfica para que ustedes vean la calidad de imagen que se produce. Podemos guardar como test 1.pdf. Ah, bueno, no conocía ese comando, Dave. Yo lo manejo con números. Eh, por favor, la próxima vez abre el micrófono, Dave, y listo. Si me oye, profe, es que ya Sí, hablé, sí. hablé unas par de veces, pero pues no sé. Pero yo no te escuché. Entonces, pues, Es que habla más veces. instalé el Zoom en Ubuntu y pensé que me había quedado mal algo. No, no, no. Listo. Entonces lo podemos ensayar para la próxima. Yo lo manejo con números. No, no me sé los comandos con lower center, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces acá, por ejemplo, uno podría elegir colocar esto más grande. Lo quiere ahí más grande, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a mirar cómo nos queda test uno. Digamos que esto es lo importante y nosotros lo queremos incluir en un artículo. ¿Sí o no? Muy bien.
Son formatos de alto impacto vectorial. Listo. Muy bien. ¿Qué más le podemos hacer entonces a esta gráfica? Entonces esta gráfica le podemos hacer algunas otras cosas. Ustedes pueden decir ax1.set ytix. ¿Cómo quieren etiquetar ustedes esta vaina acá? Entonces, por ejemplo, esto podría ser entre -1.0, ser -0.5, 0.0, 0.5 y 1.0. Solamente tiene esos ticks que ustedes ven ahí. ¿Sí o no? En X, pueden colocar, por ejemplo, -4 por pi. Pueden colocar acá -2 por pi. 0.0. Acá 2 por pi y acá 4 por pi. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Pueden colocar white labels. Esto tiene que ir acá entre comillas, -1.0, coma, -0.5, coma, 0.0, coma, 0.5, coma, 1.0. Entonces acá ya le cambiamos el tamaño de letra con font size. Pueden colocar 30 si lo quieren más grande. Y también le pueden colocar, por ejemplo, color en red. Sí. Lo mismo entonces acá les aplicaría para el caso particular de quién, de los XTIC labels. Este sería R-4, -4 pi. Bueno, tiene que ir ahí un signo de pesos. Y acá entonces ya obviamente nos queda, bueno, esta gráfica quedó maravillosa. Esta es una gráfica de, de alto impacto presentaron en un paper. Cierto. Bueno, muy bien, ¿alguna pregunta? No, Juan, de mi parte no. Aunque bueno, ahí, no sé, a veces yo he visto en algunas gráficas que se pueden, digamos, hacen como un cuadro aparte de la gráfica,
donde se pueden poner los labels o se pueden poner, digamos, ecuaciones, por decirlo así, pero entonces no sé si de pronto. Sí, claro. Eso se podría hacer sin ningún problema. Yo podría colocar acá una ecuación. Yo podría, por ejemplo, colocar la ecuación de la serie de Fourier acá sin la leyenda. Simplemente la ecuación de la serie de Fourier. Eso también se puede hacer. Eso se puede hacer con un text annotate. ¿Sí o Mm, no? pero entonces, Entonces, yo he visto es que o sea, lo hacen como con un cuadro aparte. O sea, es como sí, sí. una, de la misma gráfica, pero como una Sí, cuadrícula. es otro objeto. Tú lo que tienes que hacer ahí es que tú tienes que escribir, básicamente lo que tú estás haciendo es que vas a escribir sobre el objeto ax. ¿Sí o no? Entonces, tú tienes el objeto ax. Y sobre el objeto ax, entonces tú escribes un texto. Si quieres, hacemos uno, Darwin. Sí, Simplemente uno chiquito, por ejemplo. Ax1.text. Entonces acá lo que nosotros tenemos que hacer es mirar cuál es la coordenada donde vamos a escribir. Entonces, por ejemplo, podemos escribir en la coordenada 0.0,0.0 para ensayarla primero. Y acá lo que yo voy a hacer es que voy a escribir la ecuación, ¿cierto? ¿Qué ecuación queremos escribir? Por ejemplo, podemos escribir y de t igual a la sumatoria desde m igual a 1. Bueno, realmente esto quedó malo allí donde nosotros colocamos el label, porque esta sumatoria tiene que ir desde m igual a 0, porque yo ya incluí la imparidad con el 2m más 1. ¿Sí? Hasta, y no hasta 15. Para que eso sea 15, entonces m tiene que ser 7. ¿Sí o no? 2 por 7, 14 más 1, 15, o sea, hasta 7. Lo mismo acá. Bien. ¿De quién? De A sub 2m más 1 por el seno de 2m más 1 omega sub 0. Listo. A ver, ¿qué nos habrá quedado mal acá? Esto, tengo la coordenada. Pues me faltaron los, naturalmente. Entonces mira que acá es 0,0 Darwin. ¿Sí ves dónde quedó? Como en la mitad. Lo que tengo que hacer, lo voy a colocar, por ejemplo, en menos 4pi, menos 4, bueno, coloquémoslo en menos 12 y menos 1.5. ¿Te parece? bien. Acá, mírala ahí. ¿Sí o no? ¿Qué tal queda, Darwin? ¿Esto es lo que te referías o te referías a alguna otra cosa? Sí, sí. Sí, pues en parte eso, sino que, digamos, yo me refería era o sea, que se puede, al lado de la gráfica, se puede hacer como un cuadrado y en ese cuadrado se pueden anexar, digamos, ecuaciones o cosas así, para, digamos, no, o sea, que no quede dentro de la misma cuadrícula donde, Sí, claro, porque es que como tú puedes, o sea, tú puedes tener un eje, tú puedes tener digamos, un conjunto de ejes, Darwin, donde graficas, ¿sí o no? Y el otro eje donde escribes ecuaciones, como si estuvieras separando el espacio de gráficas en una matriz de 1 por 2, por ejemplo. ah, ok, Eso se puede hacer.
Pues yo pensé que era que se creaba, o sea, que había algún, O también puedes crear una gráfica dentro de una gráfica. Eso se llaman gráficas anidadas, ¿cierto? sí. ¿Sí o no? Y también, por ejemplo, puedes sacar la leyenda de la gráfica, ¿cierto? Entonces, eh, creo que, a Creo ver, que con el lower center en la parte de lock la saca. entonces, a ver, si tú colocas, espera, yo pienso una cosa con respecto a lo que dice David, Sí, profe, box, porque la línea de código que yo le envié también crea como un tipo de cajita enmarcada, donde lo pone como debajo de la gráfica. a ver, Mm, si el box to anchor, yo creo que, sí, no, profe. pero tendría que tener un border access path. Mira a ver el border access path, David, cuánto tendría que valer esto, por ejemplo, ¿cierto? Ese atributo de la gráfica. Pues acá, Darwin, digamos, yo, por ejemplo, ¿qué podría hacer? Yo le podría quitar la leyenda y yo puedo escribir otro texto acá debajo en rojo. Vamos a ver. Inclusive podría ser más como al lado derecho. Podría ser, por ejemplo, como en 6. Y acá lo que yo podría escribir sería como algo así. Frac 4 sobre pi por el seno y omega sub 0t. En color rojo, para que esté en el mismo color de la aproximación. Lo puedo correr otro poquito. Mira, esto, Darwin, por ejemplo, esto sería algo chévere. Esto se vería muy bien, ¿sí o no? Sí. Lo importante es que realmente se vea nítido para colocar en un artículo. Ujú. Eso es realmente lo importante. Bueno, muy bien. Entonces, si esta gráfica, si nosotros vamos a ver esta gráfica acá, esta es una gráfica bastante presentable para uno colocar en un artículo, una presentación, ¿cierto? En unas diapositivas. Ustedes dicen, profe, pero yo típicamente cuando trabajo con Overleaf, yo trabajo es en EPS, entonces, ¿qué hago? Pues lo que hacemos es esto, que guardamos acá en EPS. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer una cosa para terminar con este tutorial. La idea de este tutorial es que ustedes obviamente grafiquen qué, grafiquen estructura de bandas, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocarle acá Markdown, entonces voy a colocar lo siguiente. Here we want to plot the band structure for polyacetylene, which is given by. Entonces, ¿esto cómo nos queda? La energía, que puede ser con signo positivo, negativo, plus, minus, que ha de depender de, creo que esto no se puede hacer acá, esperen un segundo. Efectivamente no se puede hacer, pero se puede hacer así. Esta energía entonces sería igual a quién?
Esta energía sería igual a epsilon, que lo vimos en clase, sub 2p, plus minus, ¿cierto? Plus minus 2t coseno de... Obviamente yo puedo escribir esto como un producto punto, pero yo, digamos, entiendo muy bien que como esto es una sola dimensión, pues no es necesario. En el denominador, entonces me va a quedar 1 más 2s. Bueno, entonces, eh, listo. Esa es la estructura de bandas, chicos. Entonces, recuerden los valores. Ven, yo los debo tener por acá. With T equals to minus 1 millielectron volt, S equal to 0.2 millielectron volt, and epsilon sub 2p equal to 0 millielectron volt. Muy bien, entonces, por favor, hagan esta gráfica. Vamos a graficar esto. Listo. Y ya, entonces les voy a dar unos, les voy a dar unos ejemplos de la estructura de banda del grafeno. Estructura de banda del grafeno, pero en dos dimensiones, porque la estructura de banda del grafeno, entonces me quedan tres dimensiones, ¿cierto? Pero les voy a dar un ejemplo en dos dimensiones, porque hoy no les alcanzo a enseñar las gráficas en tres dimensiones. Entonces, para el grafeno, uno simplemente tiene que seleccionar un valor particular de Kx y graficar contra Ky, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, a ver. For the case of graphene, the band structure is given by, bien, entonces, ¿cómo quedaría esto? Queda como algo así. Entonces, esto es epsilon sub 2p. Obviamente, nosotros en la próxima clase tenemos que demostrar esto. Más o menos t que multiplica la raíz cuadrada de. Esto será la raíz cuadrada de 1 más 4 coseno de raíz de 3 medios. 1 más 4 coseno de raíz de 3 medios que multiplica acá sub x por a, donde a es la constante de red del grafeno. Entonces, por coseno de Ky sobre a. Coseno
A sub y sobre A colocamos acá una R. A revisar esta vaina. Eh, a ver, ya sé cuál es el problema. Pues ese era un problema, pero no era el único según eso. Bueno, acá hay otro. Raíz de 3 kx por A. Aquí está bien. Donde está mal es acá, porque acá yo podría escribir frac de K sub Y por A sobre. Bueno, muy bien. Y acá entonces esto me vendría quedando más 4 coseno cuadrado de KY por A sobre 2. ¿Listo? A ver. Pues uno acá. Esto debería ser ese. Bueno, bien, esta es la estructura de bandas del grafeno. Pues obviamente acá lo que nosotros vamos a tener es una gráfica. ¿Qué gráfica vamos a tener acá? Vamos a tener una gráfica en 3 dimensiones. ¿Cierto? Pero hay que llegar a esta expresión para la estructura de bandas del grafeno. Hay que llegar a esta expresión analíticamente a través de las matrices que nosotros ya sabemos que tenemos que construir. Bueno, Entonces una acá lo que yo... pregunta. Sí. Creo que, o sea, yo estaba mirando ahí en el libro de Mildred, creo que en el denominador el signo no es más menos, sino menos más. Bueno, pues, o sea, eso habría que revisarlo. Es posible que se haya equivocado, pero es posible también que me haya equivocado yo. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Aunque igualmente creo que ella toma ahí que se terminó ese es igual a cero, entonces es que quizás ahí no afecte en ese caso. Bueno, pero digamos eso hay que revisarlo. O sea, hay que revisarlo con los cálculos de las matrices. Nosotros ya sabemos que tenemos que construir, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo podría decir acá, si ustedes miran las notas, también hay videos.
For the case of graphene, ¿cierto? The overlap matrix is given by. Vamos a mirar a ver, para que ustedes puedan hacer el cálculo. Tú puedes hacer el cálculo y solucionar la ecuación trascendental, Cristian. No hay ningún problema. Igual dentro de 8 días lo vamos a hacer, pero pues tú lo puedes ir haciendo mientras tanto. S es igual a la siguiente matriz. ¿Quién es S? Entonces, S sería una matriz de un 1, un S por sigma de K, entonces después 1, espacio S, acá tendría yo una función que es sigma, depende de K. Y acá tendría yo un S, bueno, ese es real. Sería sigma asterisco, o sea, el complejo conjugado que depende. Listo. Estoy hablando de esta matriz. Y acá, where the term sigma of K is equal to e to the I BF K C dot BF R1. Bueno, acá yo voy a tener unos R1, R2 y R3. ¿Quiénes son esos? Ese R1, ese R2 y R3, Cristian y compañeros, no son otra cosa que unos vectores de red para ubicar los átomos del grafeno. ¿Listo? Ok. Y esos R1, R2 y R3 están dados, o sea, son vectores que están dados por la geometría del grafeno. Yo ya les voy a dar esos vectores, los tengo por acá, ya les voy a dar los vectores. Bueno, ok. Entonces, for the case of graphene, the transfer and overlap matrices are given by. La matriz de transferencia que viene a ser el hamiltoniano es parecida. Y ya con esto ustedes pueden solucionar el problema a través de la ecuación trascendental, solucionando la ecuación trascendental que nosotros ya la vimos en clase. Sería aquí, esto sería epsilon sub 2p segundo. Listo. Ustedes ya tienen las dos matrices para resolver la ecuación trascendental y a partir de estas dos matrices y esta definición, entonces ustedes pueden llegar fácilmente a esta estructura de bandas para el grafeno cuando solucionan la ecuación trascendental. ¿Cierto? Ahora, ¿qué nos faltaría para que ustedes puedan, por ejemplo, proseguir con este cálculo? Yo este cálculo lo repasaré la semana que viene. Lo que nos falta es nosotros poder determinar cuáles son los vectores R1, R2 y R3, que son los vectores de ubicación de los átomos de grafeno en el cristal, ¿cierto?
en una celda unidad. Entonces voy a escribir eso. En the basis vectors for graphene are given by R1. ¿Quién es R1? R1 no es otra cosa que la constante de red sobre raíz de 3. Y tiene dirección. ¿Cuál es la dirección de R1? La dirección de R1 es X positivo. Entonces colocamos acá. A ver cómo me sale eso. Pero coloquémoslo con la letra E. Sí, no está nada mal. ¿Quién es R2? R2 es menos A sobre 2 raíz de 3. En dirección X más A medios en dirección Y. ¿Listo? Y R3 es parecido a esto. Un signo menos. Entonces, cuando ustedes reemplazan ahí, ustedes ya pueden hallar sigma y por la parte en X y en Y, etcétera, pues les van a quedar unas KX por A, unas KY por A, unas van a ser coseno, bueno, todas van a ser coseno realmente porque estas son sumas, ¿cierto? Y acá, entonces, lo que nosotros podemos hacer en esta última celda de acá es graficar, ¿cierto? Entonces, lo que yo voy a decir es lo siguiente. Yo lo que quiero es graficar esto. Entonces, yo necesito una variable K que sea un NP space, ¿cierto? ¿Entre quién y quién? Esto va a ser entre menos pi y pi. Que yo les explique que ese es un rango muy importante porque se llama la zona de Brillouin. Listo. Y ahora tenemos, por ejemplo, EP, que sería eso más. ¿Cómo nos queda esto? Bueno, carguemos los valores. T es igual a -1. S es igual a 0.2. EPS es igual a 0. Entonces, EP va a ser igual a ¿quién? A EPS más 2 por T que multiplica a NP punto coseno de K y 2, ¿cierto? Dividido 1 más 2 por S. Y ahora con el signo menos.
Y acá entonces coloco fig2, ax2 igual plt.subplots, fig size 15,8, axdocs.plot k,ep, color equal to red, line width equal to 3. Listo. Bien. Y acá graficamos la que tiene el signo menos. Esta sería la banda de valencia, la que está en rojo, y esta sería la banda de conducción. ¿Cierto? Muy bien. Y obviamente cambiando los parámetros, yo pudiera abrir un gap en la banda, en las esquinas donde está tocando. Eso no tiene gap, que es la brecha en el estado sólido, ¿cierto? No lo tiene. Y acá le puedo dar ax2.set xlim entre menos pi, ¿ok? Esa es la estructura de bandas, banda de valencia, banda de conducción para el poliacetileno, ¿cierto? Y acá podemos sacar unos tics. Este va a ser nuestro cuaderno de este curso de estructura de bandas. Acá vamos a graficar todas las bandas. Observen que acá están quedando todas. Entonces los de Y son -1, -0.5, 1.5 no, este sería 0, mira, yo qué demonio estoy haciendo acá. Segundo. Me faltan son los tics de Y. Muy bien, -1, 0.0, 1.0, 2.0, 3.0. Esto acá va entre menos pi y pi, ¿cierto? Esto sería esto sería menos pi, menos pi sobre 2, 0, pi sobre 2 y pi. Tick labels. Entonces -1, 0.0, 1.0, 2.0,
A ver, esta vez sigo con estas de acá, entonces esta sería menos pi, esta sería menos pi medio, ¿cierto? Bueno, una pregunta, ¿qué valor le diste a A? No, es un valor arbitrario, simplemente es la constante de red. Sí, Entonces, acá lo que yo estoy haciendo, Pedro Luis, pero eso es una muy buena pregunta. Estamos graficando contra K por A, no contra K, sino contra K por A, porque realmente la zona de Brillouin es pi sobre A, entre menos pi sobre A y pi sobre A. Pero, más sin embargo, como yo estoy hablando contra K por A, entonces cuando K por A es igual a pi, entonces K es igual a pi sobre A. Entonces es equivalente, ¿sí me entiendes? listo. Ah, bueno, un segundo. Es que acabo de meter la pata. Digamos que este tamaño de letra está un poco ordinario, entonces lo voy a bajar a 22. Entonces, decía acá, vamos a guardar esta estructura de bandas, entonces esto sería fig2.savefig. Y acá entonces polyacetylene.pdf. Listo. Y aquí queda nuestra estructura de banda. Nosotros también podemos colocar acá la leyenda, que es banda de valencia, banda de conducción. Podemos hacerle otras cositas a esta gráfica. Entonces, por ejemplo, antes de irnos, lo que sí podemos hacer es colocarle los labels. Eso sería importante. ax2.set xlabel. ¿Quién es el xlabel? El xlabel, como yo le acabo de decir a Pedro, es esencialmente pues k sub x. Juan, creo que eso es set. ¿Cómo? Ax 2.set. Es Ah, que sí, se me fue. Es que la R está al lado de la T. Entonces a veces se me va. Qué pena. Font size igual, por ejemplo, a 16. Color igual a blue. Listo, o acá queda un poco pequeño. Y acá, en el white label, queda, por ejemplo, math call. Puede ser para más o para menos, como función de kx, porque estamos en una sola dimensión. Y si nosotros vemos la imagen, esta es una imagen que es digna para uno presentar en un artículo, ¿sí o no?
si obviamente nosotros estuviéramos hablando de algún tipo de contribución que no es el caso, ¿cierto? Porque esto es un sistema ya muy estudiado. Entonces, bueno, entonces, Puede generar de pronto como confusión solamente el color, porque tienes un color para la banda que va por encima de cero y es el mismo color del label en Y. ¿cómo así? El color de la banda es el mismo color que el label que pusiste en el eje Y, pero tienes otra banda de color rojo. Ah, sí, o sea, uno tendría que colocar un signo, el signo más en, por ejemplo, en rojo y el signo menos en azul, o colocar dos, ¿cierto? Pues, lo que puedes hacer, Pedro, es que puedes colocar dos labels acá. Bueno, pero yo sí no sabría cómo hacer eso, espera un momentito. A ver, este podría, por ejemplo, un signo menos y este un signo más, y para no generar la confusión, pues colócalo acá en green. Entonces, pero digamos colocar una en un color y la otra en otro color, en la misma línea no sabría cómo, habría que pensar. Eso sería, digamos, una buena alternativa, pero no sabría cómo. Habría que colocar una ubicación al label y yo creo que eso es posible. Con ubicación sí, simplemente tendrías dos labels, pero, bueno, eso tampoco sé si es posible. Mejor dicho, Pedro, no sé. Ahora, uno se podría preguntar, este es un ejercicio que uno hace en física del estado sólido, pero esto no es un curso de física del estado sólido. Acá lo único que yo estoy haciendo es que estoy tratando de motivar la utilidad de una estructura de bandas para analizar las propiedades de un material, ¿cierto? Entonces, pero yo podría graficar en un rango más amplio. ¿Qué pasaría si yo grafico en un rango más amplio? ¿Cierto? Lo que pasaría si yo grafico en un rango más amplio, chicos, ustedes pueden observar acá, se formarían algo así como unas parábolas en los puntos donde se encuentran la curva azul y la curva roja. Obviamente esto va a ser periódico, ¿cierto? Entonces, la información que yo obtengo acá básicamente estaría repitiendo por fuera de menos pi, por fuera de pi. Por eso es que básicamente uno grafica entre esos valores. Ustedes pueden, por ejemplo, extender si quieren más el rango, para que ustedes vean qué tipo de patrón se está formando ahí. Entonces, esta es una gráfica muy común en los de estado sólido. Ustedes van a ver cómo se van formando acá, entonces, pero se va repitiendo digamos, hay una alternancia entre banda de conducción y banda de valencia, dependiendo de la región de cap X por A en donde nosotros nos situemos, ¿cierto? Pues típicamente, como la información se repite, entonces nosotros simplemente consideramos el rango entre menos pi y pi, y eso es lo que nosotros conocemos como la zona de Brillouin. Listo, es esto, ¿ok? Pues podríamos, no sé, hacer esta gráfica un poco diferente. Me equivoqué, segundo. Listo. Podría ser de 5 por 5 para que sea más pequeña, como algo así. Bueno, muy bien. Entonces ahí tienen ustedes el cuaderno. Es el Jupyter Notebook.
donde vamos a estar consignando las gráficas. Acá tiene un ejemplo de cómo graficar en 2 dimensiones, algunas cosas que se pueden hacer. Y entonces ya yo les pido que ustedes vayan mirando este problema del grafeno con la ecuación característica para que podamos llegar a esta estructura de bandas. La podemos graficar dentro de 8 días, pero dentro de 8 días entonces vamos a comenzar con un repaso de cómo se hacen gráficas en 3 dimensiones. ¿Listo? Porque no hay una sola forma de representar sistemas en 3 dimensiones. Digamos que hay varias formas en las que uno podría representar un sistema tridimensional, ¿cierto? Como decía ahorita Pedro Luis. O sea, se puede hacer en un contorno, se puede hacer con un mesh, se puede hacer con un waterfall. Entonces vamos a mirar a ver diferentes formas en las que se puede representar. Listo. Darwin, ¿podrías parar la grabación, por favor?